Hola, bienvenidos a Code Turbine. En esta sesión hablaremos sobre el uso de listas en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada listas. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta listas en Visual Studio Code. Ahora dentro de la carpeta listas crearemos un archivo llamado listas.py. En Python, una lista es una secuencia ordenada de cero o más elementos. A diferencia de los strings y las tuplas, las listas son mutables, es decir, que una vez creadas pueden ser modificadas y permiten agregar, modificar y eliminar elementos. Una lista se crea colocando elementos entre corchetes separados por comas, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior creamos una lista con tres elementos, que es esta que podemos ver acá, con nombres de insectos. Esta lista es asignada a la variable llamada insectos. Luego, con un print, imprimimos dicha lista. Como podemos ver acá, estamos imprimiendo la lista insectos. Y como les comentaba anteriormente, para definir una lista, abrimos y cerramos corchetes, colocamos un corchete de apertura y un corchete de cierre, y entre los corchetes colocamos los elementos que contendrá la lista. Cada elemento deberá ir separado por una coma. En este caso, esta lista contiene tres elementos. El primero, llamado escarabajo; el segundo, un string como el texto mariposa; y el tercero, un string como el texto hormiga. Cuando lo imprimamos como el print, tendremos una salida similar a esto que vemos acá. Los tres elementos de la lista
encerrados entre corchetes. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es listas.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos imprime la lista con elementos strings. Que es esta que podemos ver acá. La lista con los tres elementos string. Ahora hablaremos de las características de una lista, y es que estas pueden ser heterogéneas, ordenadas y mutables. La heterogeneidad de una lista sostiene que ésta puede contener elementos de diferentes tipos de datos, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior creamos una lista, que es esta que tenemos acá, la cual contiene datos de un empleado. Dicha lista será asignada a la variable empleado. Y con esto ya tenemos una variable de tipo lista. Como podemos observar, esta lista no solo contiene elementos strings, como estos que podemos ver acá, sino que también contiene elementos enteros, elementos flotantes, incluso puede contener otras listas anidadas internamente dentro de esta, pero también contiene elementos de tipo booleano. Con esto afirmamos la característica de heterogeneidad de una lista, la cual sostiene que una lista puede contener elementos de diferente tipo, y así si queremos podemos irle agregando más elementos de cuantos tipos nosotros querramos. No hay un límite. Luego, mediante un print, imprimimos el contenido de la lista empleado y tendremos una salida similar a esto. Los elementos de la lista empleado encerrados entre un corchete de apertura y un corchete de cierre, porque las listas se definen con corchetes. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos ver, se nos imprime la lista heterogénea, o sea, la lista con elementos de diferente tipo. El ordenamiento de una lista sostiene que sus elementos mantienen el orden en que fueron insertados, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo.
En el código anterior declaramos una lista con 5 elementos, que en este caso son nombres de peces. Dichas listas le asignamos a la variable peces. Luego, mediante un lazo for, recorremos la lista. En este caso, estamos usando la función enumerate. A esta función le estamos pasando como parámetro la lista peces. ¿Y qué nos retornará la función enumerate? Nos retornará para cada elemento de la lista peces, que es la que le estamos pasando como parámetro, nos va a retornar un índice y nos va a retornar el elemento asociado a ese índice. Quiere decir que para el primer elemento nos retornará el índice 0 y el valor atún. Para el segundo elemento de la lista nos retornará el índice 1 y el valor salmón. Para el tercer elemento de la lista nos retornará el índice 2 y el valor lubina. Para el cuarto elemento de la lista nos retornará el índice 3 y el valor bacalao. Y para el quinto elemento de la lista nos retornará el índice 4 y el valor trucha. El índice será capturado en la variable índice pez y el valor asociado a ese índice será capturado en la variable nombre pez. Luego, mediante un print, imprimimos tanto el índice como el valor asociado a ese índice para la lista peces. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime los diferentes elementos de la lista peces con su índice y el valor respectivo asociado a ese índice para cada elemento de la lista, desde atún hasta trucha. O sea, el primer elemento atún hasta el último elemento trucha, con su respectivo índice. La mutabilidad indica que una lista puede ser modificada y también podremos agregar y eliminar sus elementos, por lo que a continuación os colocaré un ejemplo. En código anterior, para demostrar la característica de mutabilidad de una lista, la cual indica que sus elementos pueden ser modificados una vez ésta ha sido creada, modificamos la lista peces que declaramos acá. Para ello colocamos el nombre de la lista, que en este caso es peces. Luego abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes colocamos el índice del elemento que queremos modificar. En este caso colocamos el índice 0 y dijimos que el índice 0 hace referencia al primer elemento de la lista. O sea que en este caso estamos diciendo que el primer elemento de la lista, que es atún, será modificado a carpa. Luego, mediante un print, imprimimos la lista peces para observar que el elemento atún, que es el primer elemento, o sea, el elemento con índice 0, haya sido modificado efectivamente a carpa.
por lo que tendremos una salida algo como esto. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, el elemento atún efectivamente se modificó a carpa. Lo podemos observar acá. Ya el primer elemento no contiene el valor atún, sino el valor carpa, que es el que modificamos en este punto del código. Ahora hablaremos del slicing o rebanado de una lista, el cual sostiene que el acceso a una lista se realiza mediante índices, empezando por el índice cero, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior creamos una lista con 4 elementos. Dicha lista es asignada a la variable árboles. Una vez que tenemos la variable de tipo lista árboles, la recorreremos desde su elemento inicial hasta su elemento final. ¿Cómo? Pues con índices positivos. Para ello colocamos el nombre de la lista, que en este caso es árboles. Luego abrimos y cerramos corchetes y entre estos corchetes colocamos el índice del elemento al que queremos acceder. En este caso la queremos recorrer desde el primer elemento hasta el último. Y el primer elemento está dado por el índice cero, por lo que dicho índice hará referencia al valor cero. Ahora, ¿cómo accedemos a los elementos que siguen después del primer elemento? Pues fácil. Al índice cero le vamos sumando uno. Cero más uno, uno. Y el valor o índice uno hará referencia al segundo elemento de la lista, o sea, abedul. Uno más uno, 2. Y el índice 2 hará referencia al tercer elemento de la lista, o sea, al valor ceiba. 2 más uno, 3. Y el índice 3 hará referencia al cuarto elemento, o sea, al valor roble. Pero también tenemos que una lista puede ser accedida desde su último elemento hasta su primer elemento, o sea, al revés. ¿Y cómo logramos esto? Mediante índices negativos. Para ello colocamos el nombre de la lista a la que queremos acceder, que en este caso es árboles. Luego abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el índice del elemento al que queremos acceder. En este caso, ya que la queremos acceder del último elemento al primer elemento, colocamos el índice -1 y tenemos que este índice, el -1, siempre hará referencia al último elemento de la lista, o sea, al elemento roble. ¿Y cómo accedemos a los elementos que están antes? Pues al índice -1
que apunta al último elemento de la lista, le vamos restando uno. Menos uno, menos 2. Y el menos 2 hará referencia al tercer elemento de la lista, o sea, ceiba. Menos 2, menos uno, menos 3. Y el menos 3 hará referencia al segundo elemento de la lista, o sea, abedul. Menos 3, menos uno, menos 4. Y el menos 4 hará referencia al primer elemento de la lista, o sea, cedro. Sin embargo, también tenemos que una lista puede ser accedida mediante rangos. ¿Y cómo logramos esto? Pues para ello colocamos el nombre de la lista a la que queremos acceder, que en este caso es la lista árboles. Luego abrimos, cerramos corchetes y dentro de los corchetes colocamos el índice inicial al que queremos acceder. Luego colocamos dos puntos y luego de los dos puntos colocamos el índice final menos uno al que queremos acceder. En este caso vamos a acceder desde el índice uno, que es abedul, que es el segundo elemento de la lista, hasta el índice 3 menos uno. Y 3 menos uno es 2. O sea que vamos a acceder desde el índice uno hasta el elemento asignado al índice 2. O sea, desde abedul hasta ceiba. Cedro contiene el índice 0. Abedul contiene el índice 1. Es el primer elemento al que vamos a acceder. Y ceiba contiene el índice 2. Hasta ahí vamos a acceder. O sea que el índice 3 no se va a tomar en cuenta. O sea que el valor roble que tiene asociado el índice 3 no se tomará en cuenta porque es el último, el índice final menos uno. Y en este caso el índice final es 3 y 3 menos uno es 2. O sea que solo vamos a acceder desde el elemento con índice uno hasta el elemento con índice 2. O sea, abedul y ceiba. Por lo que al imprimir esta información tendremos una salida algo como esto. Como el elemento con índice uno y el elemento con índice 2. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los diferentes elementos de la lista, accediéndolos mediante índices positivos, negativos y mediante índices de rango. Ahora hablaremos de los métodos principales para modificar listas. Y tenemos que Python nos proporciona métodos especiales para añadir, eliminar, organizar y buscar elementos. Ahora les colocaré un ejemplo de métodos para añadir elementos. Acá tenemos dos listas. La primera con dos elementos con nombres de lagartos y la segunda con otros dos elementos con nombres de iguanas. Y al final tenemos otra lista con tres elementos, igualmente con nombres de iguanas.
Luego, mediante unos prints, imprimimos la lista lagartos, que es esta que tenemos acá, y la lista iguanas, que es esta que tenemos acá. Al imprimirlas, tendremos una salida algo como esto. Esta salida para la lista lagartos y esta salida para la lista iguanas. Luego empleamos el método append para añadir un elemento final a una lista. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Pues colocamos el nombre de la lista a la que le queremos aplicar el método. Luego colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método. En este caso es append. Y este recibirá como parámetro el valor del elemento que queremos agregar. En este caso, a la lista lagartos le vamos a agregar el elemento lagarto azul al final. Luego, mediante un print, imprimimos la lista lagartos. Que observamos, la estamos imprimiendo acá. Y esto nos generará una lista similar a esto. Quiere decir que los elementos que originalmente contiene esta lista, que son lagarto verde y dragón de Komodo, que son estos que podemos ver acá, se le va a agregar un tercer elemento llamado lagarto azul, que es este, que agregamos acá con el método append. Luego utilizamos el método insert para insertar un elemento en una posición específica. Para ello colocamos el nombre de la lista a la que le queremos aplicar el método insert, que en este caso es la lista iguanas. Luego colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método, que en este caso es insert. Este recibe dos parámetros: el índice en el cual queremos insertar el elemento y el valor del elemento que queremos insertar en ese índice. Luego, mediante un print, imprimimos la lista iguanas como el nuevo elemento agregado al inicio, o sea, en la posición 0, porque esa es la posición que estamos indicando acá, la posición 0. Y tendremos una salida algo como esto. Quiere decir que los dos elementos que tiene la lista iguanas, que son estos que podemos ver acá, iguana verde e iguana del Caribe, se le va a agregar un nuevo elemento al inicio, o sea, en el índice 0, que es iguana del desierto, que es la que estamos agregando acá, con el método insert, en la posición 0. O sea que en esa posición va a estar el elemento iguana del desierto. Luego utilizamos el método extend para unir otra lista o un iterable a una lista original. En este caso, a la lista iguanas le vamos a concatenar o agregar todos los elementos de la lista iguanas terrestres. ¿Y cómo logramos eso? Con el método extend. Para eso colocamos el nombre de la lista, que en este caso es iguanas. Colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método, que en este caso es extend. Y le pasamos como parámetro la lista o iterable que le queremos agregar a la lista iguanas en este caso, porque esa es la lista que estamos especificando acá, iguanas. En este caso estamos diciendo que a la lista iguanas debemos a concatenar los elementos de la lista iguanas terrestres. Luego, mediante un print, imprimimos la lista iguanas a la cual se le ha agregado la lista iguanas terrestres. Esto quiere decir que a los elementos que contenía originalmente la lista iguanas, que son estos que tenemos acá, iguana del desierto, iguana verde e iguana del Caribe, se le van a agregar otros tres elementos.
que son, si podemos ver acá, los elementos de la lista iguanas terrestres, porque esa es la que le estamos agregando con el método extend. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se ha agregado los elementos respectivos a la lista lagartos e iguanas de acuerdo al método de agregación utilizado. Acá tenemos las listas originales y acá abajo tenemos estas listas ya modificadas con valores agregados de acuerdo al método de agregación que hemos utilizado. Ahora les he colocado un ejemplo de métodos para eliminar elementos en una lista. Como podemos observar acá, a la lista iguanas le vamos a eliminar el cuarto, el quinto elemento, o sea, el elemento en la posición con índice 4, que en este caso será el quinto elemento. Y tenemos que el elemento en la posición 4 o el elemento asociado al índice 4 es el elemento iguana azul. Contemos. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Podemos ver que el índice 4 recae sobre iguana azul, por lo que con el método pop vamos a eliminar el elemento con índice 4, o sea, iguana azul, y tendremos una salida algo como esto, en donde podremos observar que el elemento iguana azul ya no va a estar porque lo habremos eliminado con el método pop. Otro elemento que nos sirve para remover valores en una lista es el método remove, el cual elimina la primera aparición de un valor específico. En este caso creamos una lista con nombres de instrumentos musicales. Esa lista la asignamos a la variable instrumentos musicales. Luego, imprimimos la lista de instrumentos musicales con sus elementos originales. Como podemos ver acá la estamos imprimiendo. Luego, a la lista de instrumentos musicales le vamos a eliminar la primera aparición del elemento cello. ¿Y cómo logramos esto? Como el método remove. Para ello colocamos el nombre de la lista, que en este caso es instrumentos musicales. Luego colocamos un punto y luego del punto colocamos el nombre del método, que en este caso es remove. Y a este le pasamos como parámetro el valor cuya primera aparición queremos eliminar. En este caso estamos indicando que vamos a eliminar la primera aparición del elemento o del valor cello. Luego de haber removido el valor cello en su primera aparición, imprimimos nuevamente la lista de instrumentos musicales para mostrar que el valor cello en su primera aparición ya no va a estar y nos va a proporcionar una salida similar a esto. En este caso podemos ver que el valor cello que está en la segunda posición ya no nos va a aparecer.
Solo nos va a quedar el valor chelo que está como segunda aparición, porque el método remove no nos elimina todas las apariciones, sino solo la primera aparición de un valor específico, por lo que tenemos una salida similar a esto. También tenemos que podemos eliminar valores a través de su índice. Para ello podemos utilizar la palabra clave deal para borrar por índice. Para ello colocamos la palabra clave, que en este caso es deal, luego colocamos el nombre de la lista a la que le queremos eliminar el elemento, luego abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el índice del elemento que queremos eliminar. En este caso estamos diciendo que vamos a eliminar el valor asociado al índice cero. En este caso, el valor asociado al índice cero, o sea, el primer valor de la lista de instrumentos musicales, es el elemento oboe, por lo que mediante un print imprimiremos la lista de instrumentos musicales con el elemento oboe eliminado y tendremos una salida algo como esto. De esto pasaremos a esto. Notan que el elemento oboe ya no está porque ha sido eliminado a través de la palabra clave deal. También tenemos el método clear, que vacía la lista por completo. En este caso, si queremos vaciar una lista por completo, o sea, eliminar todos sus elementos, colocamos el nombre de la lista a la cual queremos eliminarle todos sus elementos o la lista a la cual queremos vaciar. Luego colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método, en este caso el método clear. Y lo que hará es eliminar todos los elementos de la lista, instrumentos musicales, porque a esta le estamos aplicando el método clear. Luego, mediante unos print, imprimimos la lista de instrumentos musicales y tendremos una salida algo como esto. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen las listas instrumentos musicales, mostrando el proceso de eliminación de elementos mediante los métodos part, remove, clear y la palabra reservada deal. Ahora hablaremos de las listas multidimensionales y tenemos que en Python podemos crear estructuras similares a matrices, anidando listas, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos una lista. Esta lista tiene dos elementos. El primer elemento es una lista con tres elementos y el segundo elemento es otra lista con otros tres elementos. Esa lista la asignamos a la variable matriz enteros y tenemos que con esto podemos simular la estructura de una matriz, o sea, colocando listas internas dentro de una lista principal. Ahora, ¿cómo podemos acceder a sus elementos? Por ejemplo, si queremos acceder al tercer elemento de la sublista que está en la posición cero, o sea, el elemento 33, hacemos lo siguiente.
colocamos el nombre de la lista principal, que en este caso es matriz enteros. Luego abrimos y cerramos corchetes. Y en este caso, como queremos acceder al elemento 33 que está en la lista primera, en la primera lista de la lista principal, vamos a colocar el índice que apunta a donde está esa lista, o sea, el índice cero, porque el primer elemento de la lista está dado por el índice cero. Ahora que ya estamos posicionados en donde está la primera lista, vamos a acceder a su tercer elemento. ¿Y cómo hacemos esto? Colocando el índice de ese elemento. En este caso volvemos a abrir y cerrar corchetes y dentro de estos colocamos el índice del tercer elemento, o sea, 2, porque el número 33 tiene el índice 2, 0 para el número 7, índice 1 para el número 77 e índice 2 para el número 33, que es el índice que estamos colocando acá, el índice 2. O si, por ejemplo, queremos acceder al segundo elemento de la sublista que está en la posición 1 y tenemos que el segundo elemento es el número 12, colocamos el índice donde está la sublista que contiene el elemento 12 y ese índice es el 1. 0 para la primera lista y el índice 1 para la segunda sublista. Por lo que abrimos y cerramos corchetes y colocamos ese índice, el 1. Ahora, como queremos acceder al elemento con valor 12, vamos a colocar el índice que apunta a ese elemento, o sea, el índice 1. Volvemos a abrir y cerrar corchetes y colocamos ese índice en los otros corchetes que abrimos. El índice 0 para el elemento 26 y el índice 1 para el elemento 12. Y con esto podemos acceder a los elementos de las sublistas creadas dentro de una lista principal. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los elementos respectivos de las sublistas de la lista principal cuando accedemos mediante sus índices. Ahora hablaremos de cuándo usar listas. Y es que podemos usar listas cuando necesitemos una colección de elementos donde es importante la modificación frecuente de datos, por lo que si no se necesita modificar información, podríamos considerar usar tuplas en lugar de listas. Ahora les colocaré ejemplos de algunas funciones útiles para trabajar con listas. No daré la explicación de cada función, ya que en forma de comentario les he colocado una explicación detallada de lo que hace la función y abajo les coloco ejemplos prácticos de cómo podemos trabajar con la función en cuestión. Y tenemos desde la función sort hasta la función sorted. Como les comento, para cada función que nos permite trabajar con listas, he colocado una descripción detallada de la función
y ejemplos prácticos de cómo podemos implementar la función. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial, pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de ese tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.